El suceso del 2011 más votado por ustedes fue el terremoto y el tsunami de Japón, donde más de 15.000 personas perdieron la vida. Vamos a compartir juntos el informe. La tragedia comenzó el 11 de marzo a las 14:46, hora local en Japón. El epicentro del terremoto se localizó en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros al este de Sendai y a 373 kilómetros de Tokio, con una magnitud de 9 en la escala de Richter. El terremoto, el mayor en Japón en 140 años y el quinto más fuerte en el mundo, según los sismólogos, provocó una alerta de tsunami en todas las costas del Pacífico, incluidas las de Australia, Estados Unidos y Sudamérica. En Japón, el tsunami se concretó con olas de 10 metros de altura, que en algunos sectores lograron alcanzar 10 kilómetros tierra adentro y arrasar con viviendas, vehículos, embarcaciones y provocar la muerte y desaparición de miles de personas. A causa del terremoto y maremoto, se declaró un estado de emergencia en la central nuclear Fukushima debido a la falla de los sistemas de refrigeración de uno de los reactores. Fukushima es una de las 51 centrales que tiene Japón y una de las 25 mayores centrales nucleares del mundo. Cuenta con un conjunto de 6 reactores y comenzó a funcionar en 1971. Inmediatamente después del terremoto y tsunami se detectaron fugas radioactivas. Se declaró un estado de emergencia en la central nuclear a causa de la falla de los sistemas de refrigeración de uno de los reactores. Los niveles de radiación estaban 1000 veces por encima de los niveles normales. Posteriormente, las autoridades dieron una categoría de 4 en una escala de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares y evacuaron a más de 45.000 personas. Además, distribuyeron yodo, elemento eficaz contra el cáncer de tiroides derivado de la exposición a la radiación. Este incidente fue calificado como el más grave desde el accidente de Chernóbil. La contaminación ambiental aún sigue siendo tóxica y altamente nociva para la salud en la región y zonas aledañas. El gobierno de Japón indicó que llevará cerca de 40 años desmantelar Fukushima. Más de 1,5 millones de hogares han perdido el acceso a suministros de agua. El mundo entero quedó conmovido por la tragedia y varios países, entre ellos Argentina, enviaron ayuda. El saldo de las víctimas llegó a casi 16.000 muertos, 3.650 desaparecidos y 6.000 heridos. Se estima que el sismo movió el eje del planeta aproximadamente 10 centímetros. El 2011 fue un año muy complicado para las economías de Estados Unidos y de Europa. En el siguiente informe vamos a ver cómo sufrían la crisis los países del primer mundo. Ya durante el 2010, cuando la eurozona aprobó el rescate financiero de Grecia e Irlanda, se vislumbraba que la crisis económica europea iba a seguir empeorando. Y eso fue lo que ocurrió en el 2011. Este año, el eje de la crisis fue el alto endeudamiento de los países europeos y el temor a una nueva recesión mundial. Esto llevó a que la mayoría de los países, incluso los más fuertes como Alemania, se encontraran ante la situación desestabilizada que pone en riesgo al euro y a la Unión Europea en sí. Algunos gobiernos implementaron planes de ajuste y recortes que motivaron protestas en Grecia, Italia, España y Francia. El impacto de la crisis en los 3 primeros países provocó la renuncia de sus gobernantes. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi dejó su cargo a mediados de noviembre en medio de abucheos de manifestantes en Roma que se congregaron para celebrar su partida. En su lugar asumió Mario Monti.
Por su parte, y presionado por la Unión Europea, el premier griego Georgios Papandreou también se alejó de la conducción de su pueblo, mientras que en España José Luis Rodríguez Zapatero, avasallado por la crisis y el descontento popular, adelantó 4 meses las elecciones que dieron como vencedor a Mariano Rajoy, del Partido Popular. Europa aprobó el 9 de diciembre un acuerdo para tratar de salvar al euro, con el respaldo de 23 de los 27 miembros de la Unión Europea y la discrepancia del Reino Unido. El mismo va a ser formalizado en marzo de 2012. También fue un año complicado para la economía estadounidense. Tras la pérdida de la calificación AAA y la posibilidad de un default por falta de acuerdo en el Congreso, se temió una recesión mundial y se generó pánico bursátil. Si bien hubo un progreso en el consumo, los índices de desempleo, con más de 14 millones de estadounidenses sin trabajo, la crisis crediticia y la del mercado inmobiliario preocuparon a la nación durante todo el 2011. Sin embargo, llegando a fin de año, la economía está dando señales positivas. La mirada está puesta en el 2012, que será un año electoral. Barack Obama es el candidato para renovar su mandato por 4 años más, y en unos meses se va a definir quién será el representante del Partido Republicano que enfrentará al presidente el 6 de noviembre del próximo año. Y lo que estamos viendo ahora es más que una crisis económica, un debate político fuerte. Un debate que tiene dos lados muy encontrados, y yo creo que se va a decidir en las elecciones del 2012 cuál visión quisiera ver tomar el poder la población de Estados Unidos. Y van a tener la oportunidad, como la tienen cada 4 años, a escoger su presidente, escoger la mitad de su Cámara Baja y la tercera parte de su Senado, para ver cuál camino escoger para enfrentar este problema grave político que tiene también consecuencias económicas. Va a ser un año crucial para Estados Unidos y es esencial que las contiendas entre los partidos políticos no perjudiquen el bienestar del país. A mitad de año, fuimos testigos del fin de la era de los transbordadores. Estados Unidos daba por concluidas las misiones espaciales con estos vehículos que habían viajado durante 30 años. 3, 2, 1, start. El 5 de enero de 1972, el presidente Richard Nixon anunció que la NASA comenzaría a crear un sistema de transbordador espacial reusable y de bajo costo con alas Delta y 2 cohetes de combustible. El primer orbitador de prueba iba a llamarse Constitución, en inglés. Sin embargo, miles de fanáticos de la serie de TV Star Trek convencieron a los encargados del proyecto de que se llame Enterprise. El primer vuelo de pruebas orbitales lo hizo el transbordador Columbia el 12 de abril de 1981, que posteriormente, en noviembre de 1982, realizó la primera misión con 4 astronautas a bordo. En 1983 aparece una tercera nave, el Challenger. En 1984 fue el primer vuelo del Discovery. El 3 de octubre de 1985 fue el primer vuelo del Atlantis. Y el último en construirse fue el Endeavour, en 1998. En la historia de los transbordadores hubo 2 accidentes fatales, el del Challenger en 1986 y el del Columbia en el 2003. La mayoría de las misiones en las cuales participaron los transbordadores han sido científicas y de defensa. Entre los proyectos científicos más importantes se destaca la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble y el transporte de módulos y abastecimiento para la construcción de la Estación Espacial Internacional. El enfoque de la Agencia Espacial de la última generación y media ha sido el transbordador, pero yo creo que ha cumplido con su fase y ahora estamos pasando a otra fase de la exploración del espacio. Estamos yendo hacia 2 diferentes lugares del espacio: el espacio profundo, el más allá de nuestro sistema, y justamente estamos por lanzar un cohete que va para Marte.
El 8 de julio de 2011, ante cerca de 1 millón de espectadores, el Atlantis despegó por última vez. Y ese fue el fin de la era de los transbordadores. El final de la etapa del transbordador no implica el final de la exploración de Estados Unidos en el espacio. Vamos a hacer nuevamente un corte, pero no se vayan. En el próximo bloque, una gran noticia para Argentina en el 2011, porque las cataratas del Iguazú fueron elegidas como una de las 7 maravillas del mundo.